Buenas tardes, hoy es sábado y por eso vamos a empezar este vídeo encomendándonos a la Virgen con la salve en latín. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus exulies filieve. A te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, ut digne ficiamur promissionibus Christi. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. Muy bien, este sería el vídeo sobre la situación del mundo visto desde la perspectiva del abandono eucarístico y la promesa de restauración de este reino. En el primer vídeo hemos visto una ley fundamental en la vida espiritual que afecta directamente al mundo, al devenir del mundo. En cuanto la Eucaristía deja de ser el centro real de la vida cristiana, el orden moral comienza a deshacerse. Entonces, en este punto hay una pregunta que es inevitable. ¿Y qué ocurre después? ¿Acaso se limita Dios a castigar o se aparta, abandona a los pueblos? La respuesta de esta pregunta, es clara y sorprendente. Desde la mística vemos que Dios no abandona nunca a su pueblo. Desde la mística y desde los acontecimientos a nuestro alrededor. Lo podemos presenciar en pequeños detalles, incluso en grandes detalles. Dios no abandona nunca a su pueblo. Cuando permite las crisis producidas por nuestro propio pecado, es porque ya ha preparado en silencio el comienzo de la restauración. La crisis es purificación, no es final. Uno de los grandes errores al leer los textos místicos es pensar que hablan solo de destrucción. Cuando vemos a Marie Julie nos podemos quedar con la novela de la destrucción de París, la destrucción de Roma, la guerra contra el Islam, la actuación de Rusia. En realidad, casi todos coinciden en lo contrario. En la crisis es una purificación previa a una restauración más profunda. Y esta restauración depende de la conversión personal y después de personal social. Marie Julie, San Juan Bosco, la tradición francesa del gran monarca e incluso los grandes santos del siglo XIX describen un mismo proceso espiritual. Primero, lo que hemos visto en el vídeo pasado, el oscurecimiento de la fe. Segundo, una confusión doctrinal y moral. Tercero, una violencia social y persecución religiosa, como ya aconteció en México, por ejemplo, en 1920, con la Guerra Cristera, como ocurrió en España con la Segunda República y comienzo hasta que duró y fueron vencidos el bando republicano en la Guerra Civil. En otros países, la persecución religiosa. Venezuela, con los 22 años de chavismo,
Por cierto, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Un saludo a mis queridos amigos venezolanos. He vivido ahí 3 años y estoy contento de lo que ha pasado. Yo sé que el mundo está dividido de nuevo entre derechas e izquierdas, los que defendemos la actuación de Estados Unidos, no por ser Estados Unidos, ojalá que lo hubiera hecho España hace mucho tiempo, defender a su hermano menor, o a su hermano no menor, sino a su hermano debilitado, atacado, humillado, hundido por el comunismo, bueno, ¿qué comunismo? Ya es que ya ni es comunismo, por el chavismo, por el madurismo. Gloria al bravo pueblo. Y cuarto, la reducción del cristianismo a un resto fiel. Este resto, ya lo hemos visto también muchas veces, los que con frecuencia leemos la Biblia, o incluso los que asistimos con frecuencia a la Santa Eucaristía y escuchamos las lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo, vemos constantemente que un resto es el que lleva la bandera, el estandarte de la reconquista espiritual. Este resto no es una élite ideológica, porque la reconstrucción del reino eucarístico de Cristo no es ideológico. Es un resto adorador, fundamentado en la reconstrucción de la relación personal del hombre con Dios mismo, su Creador, con Jesucristo, su Salvador, con el Espíritu Santo, dador de vida. Europa, el silencio antes del amanecer. En Europa, la mística describe un tiempo en el que las iglesias se vacían, la fe se vuelve privada o vergonzante, incluso humillada. La liturgia pierde su carácter sagrado. Y no es porque celebremos la misa en castellano, en francés, en italiano, no, es porque ante esta pérdida de fe hay sacerdotes que celebran sin fe. O hay sacerdotes que se han acomodado. Y hay fieles que se han acomodado con los sacerdotes. La liturgia, como digo, pierde ese carácter sagrado y el cristiano se diluye en el humanitarismo. Pero hay un detalle clave en esta revelación. Dios actúa cuando ya no hay apoyos humanos. Marie-Julie insiste en que antes de cualquier restauración visible, el culto debe ser purificado. El culto debe ser purificado. Tenemos que hacer el esfuerzo todos primero de conocer qué hacemos en nuestra Eucaristía, qué se celebra, a quién inmolamos, a quién comulgamos, volver a ponernos de rodillas, volver a comulgar en la boca, responder con pausa, después de la comunión quedarnos de rodillas o sentados dando gracias, y después de la bendición final en la que nos inclinamos para recibir la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, quedarnos dando gracias por la comunión recibida. Tenemos que vivir del anhelo de la Eucaristía, visitar al Señor, intentar hacerlo todos los días, al menos una vez o más veces, visitarlos en sus iglesias. No se trata de volver al pasado, a un ritualismo, sino de volver al centro, a Cristo. En este período, según ella, no actúan los grandes líderes, sino los pequeños. Almas escondidas, las almas adoradores, comunidades de fieles, los laicos que sujetan la iglesia
con amor a la Iglesia, no desde la crítica, la murmuración, el insulto, desde la bilis. Adoradores perseverantes. Todo este tiempo de Año Nuevo hemos estado leyendo las cartas de San Juan. Amaos unos a otros. El que no ama al prójimo no ama a Dios. El que no ama a Dios no ama al prójimo. Y en esto la crítica encarnizada, insultando, no es de Dios. Aquí aparece una idea decisiva. La restauración no comienza con reformas, sino con adoración silenciosa. La adoración silenciosa ante el sagrario para pedirle. Eso va convirtiendo nuestro corazón, le va haciendo más sensible y se va notando fuera de la iglesia. No estamos hablando de capillismo, sino de buscar al Señor vivo y resucitado. El resto fiel, no militante, sino vigilante. Un rasgo común en estos místicos es que el resto fiel no es activista. Cuando en un currículum vemos activista, no nos pincha algo. El cristiano no es activista. No se define por la confrontación, sino por la fidelidad. San Pedro Julián Aymar lo entendió perfectamente, por eso no fundó partidos y movimientos políticos, sino congregaciones eucarísticas. San Pedro Julián Aymar, si os interesa, os dejo una referencia. Él es un francés, nace en 1811 y muere en 1868, y funda la Congregación del Santísimo Sacramento, con la clave espiritual de la oración perpetua y la reparación. Podríamos decir que en Europa antecede al movimiento eucarístico de España y, por supuesto, al nuestro, que es la adoración real, perpetua y universal. Para Aymar, la adoración no era una huida del mundo, un capillismo, sino la única forma real de sostenerlo. Dentro de los 12 apóstoles, solo uno apoya la cabeza en el pecho de Jesús. Y este es el que se mantiene fiel al pie de la cruz. Cuando la Eucaristía es adorada, Cristo reina incluso en medio del caos. Y si no, fijaos la cantidad de cristianos valientes, mártires que hay en Oriente Medio. Incluso países de África, en Kenia, perseguidos, y sin embargo los cristianos van en aumento, a pesar de ser exterminados. Cuando no lo es, ninguna estructura resiste. Qué triste cuando dicen, no, en este monasterio la misa es muy light, en esta capilla el cura celebra en 20 minutos, en esta el cura no se arrodilla, en esta el pueblo no se arrodilla, en esta parece una fiesta, esta... ¿Y cómo están estos países? ¿Cómo está España? A punto de tumbar uno de los monumentos religiosos más grandes de la cristiandad. ¿Qué pasa en América? América no solo es un refugio, sino una custodia providencial. Mientras Europa entra en este proceso de purificación, la mística francesa Marie Julie dirige la mirada hacia América, no como continente joven, sino como territorio espiritual de custodia. Aquí destaca con fuerza México. Por cierto, viva México, viva la Virgen de Guadalupe.
no porque esté libre de pecado o conflicto, porque conflicto hay, vaya presidenta, tremendo, os acompaño en el sentimiento, hermanos. Igual que España, vaya dos. La historia demuestra lo contrario, que países más sufrientes. América destaca por su fe eucarística y mariana, especialmente México. Esta fe eucarística mariana que conserva en medio de la persecución. Una iglesia perseguida siempre, sobre todo a nivel laicos y sacerdotes. También algún que otro obispo, algún que otro cardenal. Desde los cristeros, la iglesia mexicana se ha hecho fuerte en medio de la persecución, acostumbrada a la persecución, a los codazos en medio de la carrera, aunque aparentemente hoy no es perseguida. Durante las persecuciones del siglo XX, cuando se cierran las iglesias y se prohíbe el culto a la Eucaristía, se esconde, se protege y se adora en secreto. Y se adora en secreto. Esto marca profundamente el alma espiritual de México, generando alrededor de la Eucaristía movimientos de apostolado para formar a los laicos, especialmente a los jóvenes, que son los más atacados por las dictaduras proletarias. Concepción Cabrera de Armida, la reparación silenciosa. En este contexto aparece una figura clave, Concepción Cabrera de Armida, conocida como Conchita. Si queréis investigar más sobre ella, es una mujer nacida en San Luis de Potosí, México, en 1868-1937. Es coetánea a nuestra fundadora doña Juana Caro, que nace en Huelva. Es esposa y madre de 9 hijos. Tiene más de 60.000 páginas de escritos espirituales y el eje central es la Eucaristía, el sacerdocio y la reparación. Conchita vive una mística profundamente eucarística, no encarnada en la vida ordinaria. Para Conchita, la Eucaristía es el centro del mundo, aunque el mundo no lo sepa. Su espiritualidad no busca visiones espectaculares, sino ofrecerse como víctima de reparación, especialmente por los sacerdotes y por los ultrajes al Santísimo Sacramento. Esto es muy importante. La restauración no comienza con poder, sino con víctimas voluntarias de amor. Guadalupe, el trono silencioso del Rey. En este proceso, la tradición guadalupana, viva la Virgen de Guadalupe, adquiere una profundidad nueva. Guadalupe no aparece como bandera cultural ni como símbolo identitario, sino como madre del sacerdote, mujer eucarística y custodia del misterio. La tilma no muestra a Cristo, pero lo señala. María está encinta, el Rey está oculto y María muestra al Rey. Esto conecta directamente con la Eucaristía. Cristo no reina desde la visibilidad, sino desde la presencia escondida. Escondida en el vientre de María, en la tilma de Guadalupe, escondido en la apariencia del pan, en la Eucaristía. Las Jerónimas y la transmisión espiritual. En el segundo vídeo sobre Madre Matiana
Y en el primero, porque es inseparable, ya he hablado sobre este aspecto de las jerónimas. Aquí solo lo apuntillo un poco más. Según la tradición recogida por Madre Matiana, algunas religiosas jerónimas viajan desde México a España y en contacto con la tradición europea consolidan una nueva vida centrada en la adoración perpetua y reparadora. Se unen a la fundación de la adoración real, perpetua y universal, siendo la comunidad religiosa que doña Juana Caró quería fundar para promover la adoración eucarística en España. A su regreso a México, estas jerónimas de la adoración llevan esta espiritualidad que expande y madura, sembrando lo que más tarde cristalizará en movimientos de adoración organizada. Aquí aparece una línea espiritual clara. México es germen, Europa purifica, se purifica, España recibe el germen y repara, y México custodia y fecunda. No estamos hablando y no hemos hablado hasta el momento de geopolítica, sino de economía espiritual. El inicio real de la restauración. La mística es muy clara en esto. La restauración no comienza cuando todo mejora, sino cuando alguien decide adorar fielmente, aunque todo empeore. Si os dais cuenta, todos estos místicos del siglo XX, finales del XIX, XX, son profundamente eucarísticos. Ese es el verdadero inicio del reino eucarístico, no visible como la misma Eucaristía, no triunfal, no inmediato, pero real. Y aquí se abre el camino hacia el tercer punto, que lo haremos en otro vídeo, el papel específico de España, de Francia y de México en la economía del reino eucarístico de Cristo. Pues, por no alargar más este vídeo, aquí lo dejamos. Espero que esta reflexión os sirva para acompañar a Jesús en la Eucaristía. Si no estáis acostumbrados a hacerlo, para que empecéis a acompañarle. Si ya lo hacíais, para que perseveréis y aumentéis vuestras visitas al Santísimo. Si no sois adoradores, para que empecéis poco a poco dedicando tiempo a la adoración ante el Santísimo. Incluso, aunque estés enfermo en el hospital, sea adorador de Cristo Eucaristía. Envía a tu ángel de la guarda a adorar al sagrario. Tú mismo siéntete hostia con Cristo crucificado y ofrece tus sufrimientos. Dile cómo te gustaría ir a la iglesia a adorar si fuese posible por tu salud, dado que tu salud te lo impide. Y empecemos nosotros la restauración del reino eucarístico en el mundo. Nos vemos en el sagrario. Ahí se dan cita a las almas que se aman.